Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, ¿y a usted? Muy bien también, muchas gracias. Déjenme les pongo la presentación. Un segundito, anda un poquito lenta mi red. Sí, profe. Bien, vamos a seguir con con esta presentación de las poliamidas. Bueno, estábamos analizando un poquito ahí la diferencia entre tipos de amidas, poliamidas, perdón, lineales, poliamidas alifáticas, poliamidas que ya tienen un grupo, un anillo aromático que puede cambiar o alterar las propiedades mecánicas, físicas y químicas del mismo polímero en sí. Simplemente, bueno, esta lámina representa algo que ya habíamos estado indicando con anterioridad. Generalmente se utilizan dos tipos de compuestos para sintetizar, por ejemplo, el nylon 66, hexametilendiamina. Ya habíamos visto por ahí la reacción en unas láminas anteriores y un ácido adípico. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener pues un compuesto, un polímero llamado nylon 66. Ya vimos de dónde surge la nomenclatura de llamarlo 66. Tiene que ver con el número de carbonos que tiene la región alifática, la región lineal. Simplemente se indica 6,6, indicando que de la amida central existen 6 carbonos del lado izquierdo de la amida central, 6 carbonos del lado derecho de la amida central. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, vamos a tener una poliamida. Su nombre completo podría ser poliamida hexametilendiamina, debido a que de ahí surge el nombre de este compuesto o de este tipo de polímero, o bueno, comúnmente conocido o comercialmente conocido como nylon 66. El monómero consta de 12 carbonos, 22 hidrógenos, 2 nitrógenos y 2 oxígenos. Es un monómero pesado, es un monómero que tiene pues un mayor peso molecular en comparación, por ejemplo, con los polímeros vinílicos. Los polímeros vinílicos ya habíamos visto por ahí su clasificación: polietileno, polipropileno, el PVC, algunos acrilatos, pero en general pues representan polímeros sencillos, polímeros con bajo peso molecular. En comparación con las poliamidas, pues estas son más pesadas comparadas con los compuestos vinílicos. Y bueno, ya habíamos indicado que ese tipo de compuesto, este nylon 66, bueno, se va a sintetizar por condensación o policondensación, asumiendo que no solamente una molécula es la que está condensada, son muchas moléculas las que se condensan o se sintetizan para formar el nylon 66. En algunos casos, en algunos tipos de procesos, depende de qué se quiere procesar. Si se quiere procesar un nylon, generalmente estamos acostumbrados a definir un nylon como una fibra, pero recuerden que no necesariamente es una fibra, puede ser puede conformarse una fibra, un material más sólido, incluso en algunos casos, pues puede conformarse una especie de sal de nylon,
Y eso tiene que ver más bien con un efecto de cristalización, tiene que ver con un efecto de aglomeración, digamos, de monómeros, y esa aglomeración de monómeros pues va a fungir o va a generar pues una especie de cristal. Para el proceso de cristalización siempre vamos a tener un efecto de nucleación, la generación, digamos, de la primera molécula que conforme el monómero de nylon, y bueno, es como si fueran pequeñas partículas que se van a conformar, como si fuera ese monómero, digamos, o ese compuesto de forma individual, no como una cadena, y de ahí pues existe un proceso de aglomeración de partículas. Ese proceso de aglomeración de partículas pues va a conformar un clúster, digamos, más grande, no sé, a lo mejor conformado por 50 moléculas de nylon o más, y van a formar pues una especie de sal, una especie de cristal, pero el tipo de reacción es similar. Se va a utilizar la hexametilendiamina y el ácido adípico, pero aquí ya necesitamos un reactor, ya no es una síntesis, por ejemplo, como lo vimos por ahí en uno de los videos, simplemente realizar una disolución, generar un efecto de calentamiento. Necesitamos un reactor para también involucrar pues un efecto de presión. Cambiando las condiciones de temperatura y cambiando las condiciones de presión, pues vamos a generar pues ese efecto de crecimiento de cristales. Pero bueno, es otro tipo de proceso, es otro tipo de síntesis, más enfocado a la parte de pues, nanotecnología, eh, pero como tal es una sal, son partículas. Aquí, bueno, más bien nos vamos a enfocar en la síntesis del polímero como tal. Me dicen cuando pueda cambiar de diapositiva, por favor. Listo, jóvenes. Listo, profe, gracias. Muy bien. Ok. Bien, y bueno, características generales en esta lámina bueno, aquí se refiere al PA66, pero es una poliamida. Ustedes ya saben que una poliamida la van a asociar al nombre comercial nylon. Eh, este tipo de material, bueno, ya habíamos indicado que tiene muy buena rigidez, buena resistencia mecánica, tiene buena rigidez, tiene buena estabilidad bajo calor y también a la resistencia química, utilizada para aplicaciones de fibras textiles, para fabricación pues, de prendas de vestir, alfombras, en algunos casos para objetos estructurales, tanques de radiador, algunos tipos debido a que es un material o un polímero que, bueno, tiene buena estabilidad, resistencia química o resistencia bajo calor, o bueno, estabilidad dimensional o estabilidad bajo el calor, pues puede ser utilizado en algunas aplicaciones que involucren pues alta temperatura. En algunos casos cubiertas automotrices, algunas cubiertas, por ejemplo, donde van algunos múltiples de admisión del motor del automóvil, pues son pues unas carcasas, unas estructuras pues de material polimérico, de plástico, bueno, como comúnmente o coloquialmente los conocemos,
múltiples de admisión, ya habíamos indicado, algunos elementos aislantes, algunas tuberías, piezas de maquinaria, pero bueno, aquí se refiere no a maquinaria que esté en contacto con metal, sino más bien algunos juguetes, algunos dispositivos, por ejemplo, tienen engranes que son de polímero. Seguramente si desarman algún juguete de control remoto, algún automóvil de control remoto, van a observar por ahí una serie de engranes que son de material polimérico. Este tipo de material pues es nylon debido a su buena resistencia. Y bueno, ¿cómo lo vamos a designar? Digamos de forma técnica, PA66 simplemente, eh, catalogado como número 7 de clasificación. Y bueno, es un material termoplástico también que se puede reciclar. El nombre químico, poliamida del adipato de la hexametilendiamina, es un nombre complejo, pero bueno, vienen involucrados los compuestos a partir de los cuales fue sintetizado. Adipohilo o ácido adípico y la hexametilendiamina, mejor conocido como nylon 66. Aquí ya depende del tipo de empresa, digamos, que lo sintetiza. Obviamente Nylon 66, bueno, es una empresa llamada DuPont, quien tiene, digamos, la patente de fabricación del Nylon 66. Hay algunas variantes, digamos, para generar nylon, no específicamente el Nylon 66, pero algo muy parecido. Y bueno, algunas otras empresas, Sintel o Ultramid, eh, pueden fabricar o a lo mejor pudieran tener esos derechos de fabricación del nylon 66. Es un termoplástico semicristalino. Ya vimos que pues esas regiones lineales pues pudieran darle la facilidad de que el material se pueda arreglar en una forma compacta. Tiene una densidad baja de 1.14 gramos sobre centímetro cúbico en comparación con otros polímeros. Eh, Tiene un punto de fusión alto, 268 hasta 270 Celsius. De ahí que su temperatura de trabajo pues, sea mayor. Algunos polímeros, por ejemplo el polietileno, tienen temperaturas de fusión o de trabajo más o menos hasta alrededor de 220 Celsius. Quiere decir que, bueno, hay todavía 50 Celsius más en los de intervalo de temperaturas en los que se puede trabajar. Propiedades sobresalientes, resistencia térmica, resistencia química, resistencia mecánica. Aplicaciones, fibras textiles, la más común, la más utilizada, y algunos componentes automotrices, principalmente en los múltiples de admisión, por su resistencia a la temperatura. No es que en el múltiple de admisión tengamos o se genere más bien una alta temperatura, pero bueno, la misma transferencia de calor del motor puede afectar o ablandar ciertos componentes. Por ahí habíamos indicado también otras aplicaciones que son las de nylon en general, que son para la fabricación de cerdas de los cepillos de dientes y para hilo dental. Me dicen cuando podamos cambiar, por favor.
Listo, profe. Ok, muy bien. Muy bien, vamos con la siguiente. Bien, como les había indicado hace un momentito, bueno, algunas aplicaciones, hay muchas aplicaciones, pero digamos específicamente del nylon 66 o de la poliamida 66 es para la fabricación de múltiples de admisión para aplicaciones automotrices por su buena resistencia a la temperatura y también en algunos casos se puede utilizar para las bolsas de aire, lo que se infla al momento de la colisión o del impacto del automóvil, pues es fibra de ese nylon 66 y bueno, debido a que tiene una muy buena resistencia. Solamente como algunos ejemplos de utilización. Bien, voy a cambiar de diapositiva. Aquí, bueno, solamente hagan la anotación de dos usos comunes del nylon 66. Bien, voy a cambiar de diapositiva. Bien, en algunos casos eh, es posible sintetizar otro tipo de nylon llamado nylon 6 solamente. Este nylon 6 tiene propiedades un tanto similares al nylon 66. El problema es que, pues como todo, ¿no? En el mundo de las empresas, de las patentes, si hay una patente de producción de algo, de algún artículo, pues solamente la empresa que tiene la licencia de explotación de la patente es quien puede, pues, explotarla, ¿no? Comercialmente. Si yo quisiera, pues, elaborar ese mismo producto, pues yo ya estoy incurriendo en una violación. Bien, entonces, bueno, para tratar de evitar este problema de generación, por ejemplo, de un nylon, se utiliza otro compuesto, un compuesto llamado caprolactama. Este compuesto caprolactama consta de 6 carbonos. El problema es que este compuesto, pues es un compuesto cíclico. Este compuesto cíclico, pues consta de, bueno, tenemos aquí carbonos, por ejemplo, en ese compuesto inferior. Carbonos, las esferitas azules son nitrógeno y las esferitas en color rojo, bueno, solamente tenemos una, es oxígeno. No es un anillo aromático. Recuerden que los anillos aromáticos son solamente compuestos de carbono e hidrógeno. ¿Sale? Aquí ya tenemos pues un compuesto llamado caprolactama. Es un anillo cíclico, pero tiene ahí un carbono enlazado a un nitrógeno. Ese mismo carbono pues enlazado, bueno, tiene un doble enlace a un oxígeno. ¿Cuál es la idea de utilizar pues este compuesto? La idea de utilizar este compuesto es que realmente no hay una síntesis por condensación, simplemente pues por el efecto de incremento de temperatura, y bueno, adición de una atmósfera de nitrógeno para evitar algún proceso de posible oxidación y de generar pues algún otro tipo de compuesto, pues ocurre un efecto de ruptura de este anillo, de apertura más bien de el anillo por el efecto de la temperatura. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a tener una estructura que está representando una amida. ¿Cuál es esa estructura? Bueno, tenemos aquí carbono, doble enlace oxígeno, y tenemos aquí nitrógeno con su respectivo hidrógeno. Simplemente el anillo se abrió, hubo una apertura, no hubo una reacción, no hubo una condensación. Y bueno, estamos aquí sintetizando un, un nylon 6.
¿Sale? Como se indica aquí, el PA6, la poliamida 6, no es un polímero de condensación debido a que no se está generando pues ese efecto de síntesis entre un ácido carboxílico y una amina, sino más bien aquí se está aperturando solamente ese compuesto o ese anillo caprolactama. Y bueno, solamente como se indica aquí al final, pues es un caso pues especial en comparación con los otros casos de polímeros por adición y por condensación. Entonces, bueno, este tipo de síntesis pues es alternativa a la condensación y a la adición, simplemente para utilizar, eh, para sintetizar más bien un producto similar al nylon 66. Y bueno, como se indica en la imagen hasta el final, obviamente el hecho de cambiar la estructura, porque recuerden que un nylon 66 pues tendrá un monómero que tiene pues 6 carbonos del lado izquierdo de la amida, 6 carbonos del lado derecho de la amida, debido a la síntesis de la hexametilendiamina y un ácido adípico, ¿sale? Pero en ese tipo de compuestos que son solamente, o síntesis más bien, que se llevan a cabo por la apertura de un anillo, pues obviamente va a cambiar las propiedades y la actividad catalítica pues de este compuesto. Las propiedades térmicas, las propiedades químicas pues van a cambiar. Indican cuando podamos cambiar. Profe, disculpe, ¿qué ventajas Dime. o desventajas tiene el nylon 66 respecto al nylon 6? Ok, el nylon 6, como es una cadena más cortita, digamos de la mitad de longitud que en el caso del nylon 66, bueno, digamos una ventaja podría ser que es un compuesto menos pesado. Es un compuesto que tiene un menor peso molecular. Sin embargo, como tenemos una región alifática más pequeña, el tener una región alifática más pequeña, pues no te va a producir el mismo efecto de cristalinidad, por ejemplo, que tenga el nylon, este, que pudiera tener a lo mejor el nylon 66. Otra cuestión es que este tipo de compuesto que es más corto, pues va a tener ¿cómo se puede decir? Diferentes propiedades térmicas. Este tipo de compuesto, como ya solamente tienes un grupo funcional de una amida, pues posiblemente no te brinde la misma resistencia, no te va a brindar la misma rigidez que tiene el nylon 66. El nylon 66 pues es un producto que te va a brindar una alta resistencia, alta rigidez. En el caso del nylon 6 pues sí tiene cierta resistencia en comparación con otros polímeros, pero en comparación con el nylon 66 pues no va a tener la misma capacidad de resistencia y resistencia química. Quizás sus propiedades son un poquito menores o más, digamos, ¿cómo se puede decir? Digamos que sí, pues sus propiedades son un poquito menores en comparación con la del nylon 66. Ventaja es que es más fácil sintetizarlo, porque solamente necesitas el efecto de la temperatura. Y aparte estás pues tratando de darle la vuelta a un tema ahí de propiedad intelectual. Este tipo de material, el nylon 6, es más utilizado como para juguetes, por ejemplo, bueno, sólido, nylon sólido, y es más utilizado para aplicaciones de fibras también, pero que no te requieran, por ejemplo, hacer una bolsa de aire, ¿no? O sea, me refiero a fibras, pero que no tengan que no se requiera pues tener un desempeño
elevado o tan vital pues como sería elaborar una bolsa de aire. Gracias, profe. Sí, de nada. También el costo de producción pues puede ser más barato en el sentido de que pues necesitas solamente temperatura para generar la apertura del anillo. No necesitas gastar en dos reactivos y bueno, mezclar esos dos reactivos y vas a perder aparte un poco de reactivo porque, o bueno, de los dos reactivos tú vas a hacer una combinación, vas a hacer una disolución, pero vas a tener un poco de materia que no te va a servir porque vas a tener la síntesis de agua, vas a tener la condensación de agua. Entonces esa agua pues no te va a servir, más bien pues se va a estar desperdiciando, digamos. Es un subproducto como tal. ¿Me dicen cuándo podamos cambiar? Ya, profe. Ok, muy bien. Bien, algunos ejemplos bueno, la utilización de este material, del nylon 6. Las mismas, las fibras de nylon 6 son resistentes, a final de cuentas, pues poseen también pues alta resistencia. La ventaja es que pueden tener un mayor efecto pues, de elasticidad. En algunos casos, este tipo de material, por tener buena elasticidad, genera un efecto como de antiarrugas, o sea, se refiere a que pues, la fibra puede, eh, puede estirarse, digamos, sin generar pues, ese efecto de doblez. Eh, Son resistentes también al efecto de la abrasión por tener pues también una alta resistencia. No es que sea un material débil, sino que es un material pues resistente, pero puede ser menos resistente que el nylon 66, por ejemplo. Ventaja es que tiene elasticidad y bueno, puede absorber agua hasta un 2.4 por ciento, digamos, pues es una baja cantidad de agua. A final de cuentas, pues no hay material perfecto, ¿no? En algunos casos se puede generar ese efecto de absorción de agua, pero bueno, también la idea es que se absorba una menor cantidad de agua para no generar un efecto de este aumento de peso o de cambio de la estabilidad dimensional, o incluso la misma degradación del monómero o del polímero. Bien, es utilizado en algunas aplicaciones similares también a las del nylon 66, en algunos engranes, como se muestra aquí, para juguetes o para aplicaciones que no requieran pues alguna alta transferencia de potencia o de torque, pues es utilizado para partes de ensambles, por ejemplo, como algunos juguetes, quizá los tipo Lego, algunas partes de motor, pero bueno, ya no específicamente en múltiples o más bien dispositivos que vayan a una alta exposición de temperatura, carcasas de herramientas eléctricas, puede ser utilizado o es utilizado más bien para la fabricación de hilo dental y bueno, este es el tipo de nylon pues utilizado para fabricación de cuerdas de instrumentos musicales. Sí es muy resistente, pero puede ser un poco menos resistente en comparación con el nylon. Nylon 66, perdón.
Me dicen cuando podamos cambiar. Voy a conectar mi compu rápidamente. Listo, jóvenes. Bien, ¿podemos cambiar? Sí. Muy bien. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Bien, esa es su ficha técnica de la poliamida 6 o del nylon 6 solamente. Su nombre químico sería poliamida de caprolactama, derivado de ese tipo de compuesto. Y bueno, mejor conocido como nylon 6, Sintel Ultramid. Y bueno, su fórmula química son 6 carbonos, 11 hidrógenos, un nitrógeno y un oxígeno. Prácticamente pues es la mitad, digamos, del componente del nylon 66. Es un material termoplástico semicristalino. eh, También tiene pues una región alifática, también tendrá la capacidad de generar pues ese efecto de cristalización. Tiene una densidad de 1.08 gramos sobre mol. Recuerden, el nylon 66 tenía una densidad más o menos de 1.13 gramos sobre centímetro cúbico. Y el punto de fusión son de 220 Celsius. Por ahí recuerden un poquito la temperatura de fusión o el punto de fusión del nylon 66 era de más o menos 260, 270 Celsius más o menos. De ahí que, bueno, este material pues tenga una resistencia inferior a tanto química, mecánica, térmica, en comparación con el nylon 66. Propiedades sobresalientes, pues bueno, es una variante, digamos, del nylon 6 por otra técnica, por otro método. Eh, Propiedades generales, resistencia térmica, química y mecánica. Aplicaciones, pues igual, también es utilizado para fibras textiles y algunas partes automotrices. Código de clasificación es el número 7. Ahí entran otros polímeros, ahí entran otro tipo de polímeros. Y bueno, es un material pues termoplástico que también tiene esa capacidad de reciclaje.
y me dicen cuándo podamos cambiar, porfa. Ya si quiere, profe. Muy bien, gracias. Bien, aquí son solamente algunos, digamos, una especie de resumen. Ya habíamos indicado que por ahí podríamos tener poliamidas alifáticas. Estas poliamidas alifáticas pues están compuestas como tal por la poliamida. ¿Sale? Tenemos aquí la poliamida central. No solamente podemos tener una poliamida central, si estamos hablando de compuestos que tienen dos grupos funcionales, pues bueno, dos grupos funcionales, tanto de un ácido carboxílico y una amina, perdón, vamos a conformar pues dos grupos amidas. Y bueno, tenemos aquí el grupo funcional que da, o el compuesto que da el nombre a la poliamida, y bueno, tenemos una región alifática, tenemos una región lineal, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Esta es la fórmula del nylon 6,12, es otro tipo de nylon esto quiere decir que vamos a tener 6 carbonos del lado izquierdo de la amida central, 12 carbonos del lado derecho de la amida central. Es una poliamida alifática. Y como les indicaba, bueno, poliamidas alifáticas están a lo mejor menos resistentes, más flexibles. De ahí que, bueno, se pone como ejemplo las cerdas de los cepillos de los dientes, de cepillos de dientes, perdón, para, digamos, como una aplicación generalizada, ¿no? Tratar de fabricar, pues, fibra, ¿no? De este compuesto. Las aramidas como tal ya conforman, son amidas, ¿sale? Tenemos aquí una amida, pero en algunas ocasiones podemos tener una región alifática, pero la principal consideración de las aramidas es que vamos a tener pues ahora anillos aromáticos. Esos anillos aromáticos van a brindar o van a dar todavía una mayor resistencia química y a la temperatura a este tipo de compuestos. De ahí que, bueno, algunos trajes que utilizan los bomberos, por ejemplo, eh, no digamos la chamarra, creo que llevan una protección interior, me parece. Este tipo de telas, pues bueno, o fibras, bueno, son elaboradas con poliaramida. Y bueno, en la parte inferior se indica la fórmula de una poliaramida. Es una tereftalamida, derivada de un compuesto tereftalato. Bien, entonces podemos hacer como la especie de analogía, poliamidas más lineales o con tendencia más lineal, pues su principal aplicación es hacer pues fibras, a lo mejor, fibras, cuerdas, eh, si bien tienen buena resistencia a la temperatura, pero agregando pues un grupo funcional, un anillo aromático, vamos a brindar todavía una mayor resistencia a la temperatura y resistencia química. Como habíamos indicado, es uno de los compuestos pues más versátiles en el sentido de que tiene muchas aplicaciones, desde engranes para juguetes, desde cuerdas para guitarra, por ejemplo, como protección o fibras para protección de alta temperatura, bolsas de aire de los automóviles, múltiples de admisión. Hay una gran cantidad de aplicaciones que tienen las poliamidas. Son una de las más utilizadas, más pues a nivel industrial, que tienen una mayor versatilidad debido a que tienen una muy buena combinación de propiedades. Cosa que el PET, si bien es el más comercial, el más utilizado, por su facilidad de moldearlo, pero generalmente su uso va enfocado casi exclusivamente a fabricación de botellas.
puede darse el caso de que el PET pues es un poliéster, pueda sintetizarse para fabricación de fibra, pero no es tan común, no es su aplicación más común, porque ya hay un compuesto, una poliamida que sí se puede sintetizar por fibras y mantiene ese efecto de alta resistencia a alta resistencia mecánica y alta resistencia a la temperatura. Me dicen cuando podamos cambiar, por favor. Ya, profe. Muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, este es uno de los videos que ya habíamos visto con anterioridad de cómo se sintetizaba el nylon 66. Ya habíamos indicado por ahí en una sesión que utilizábamos cloruro de adipohilo. Es otro tipo, es otro compuesto que puede ser utilizado. Solamente lo que va a cambiar es el subproducto. En este caso tenemos cloruro, tenemos un cloruro, vamos a tener cloro. Al momento de reaccionar con un hidrógeno van a formar ácido clorhídrico como subproducto, no van a formar agua, van a formar ácido clorhídrico, esa es la diferencia. Pero en realidad se va a formar el mismo compuesto nylon 66. Y bueno, el compuesto base es una diamina, la hexametilendiamina. Bien, bueno, este video ya lo analizamos un poquito con anterioridad. Eh, Viene aquí la síntesis del compuesto utilizado. Del lado izquierdo tenemos el cloruro de adipohilo y del lado derecho tenemos a la hexametilendiamina, ¿vale? Es prácticamente la misma, si ustedes se fijan aquí ya no utilizamos un ácido carboxílico, ya no tenemos aquí pues un OH, más bien en lugar del OH tenemos cloro, tenemos el cloruro de adipohilo, pero va a suceder, digamos, una reacción un tanto similar, ¿sale? Del otro lado, forzosamente el compuesto sí necesitamos que sea una diamina, necesitamos que sea, puede ser una hexametilendiamina o una región, que tenga una región alifática más grande, pero lo importante aquí es que un hidrógeno de la amina va a reaccionar con este cloro y bueno, ahora como subproducto vamos a tener ácido clorhídrico. Si tuviéramos un OH, pues bueno, OH más la reacción de un hidrógeno van a formar agua como subproducto, solamente va a cambiar el subproducto, pero al final lo que vamos a obtener va a ser pues la hexametilendiamina perdón, vamos a tener el nylon 66. Vamos a conformar, por lo tanto, pues esta amida central y vamos a tener ahora del lado izquierdo, cambian los carbonos, si ustedes se fijan, la región alifática aquí está conformada por 4 carbonos, ya no por 6 carbonos del ácido adípico, ¿vale? Pero bueno, vamos a conformar aquí un nylon que va a tener, perdón, aquí estoy cometiendo un error. Si bien no estoy contando los carbonos de este compuesto, de este grupo carbonilo y tampoco estoy contando el otro grupo carbonilo, perdón. Aquí vamos a tener un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos y 6 carbonos y ahora sí vamos a tener la conformación de 6 carbonos del lado izquierdo y del lado derecho de la hexametilendiamina vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a tener ahora el nylon 66, ¿sale? Solamente que va a cambiar el subproducto, que ahora vamos a tener un ácido. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, jóvenes?
Profe, Dime. en el video que estaba en la diapositiva pasada, si no recuerdo mal, era cuando después de como enrollar, lo que iban obteniendo lo enjuagaban bajo el chorro de agua, pero le quería preguntar Ajá. si no tienen así como problemas, pues ahora sí que por el desperdicio de agua. Bueno, es que sentí que era como que demasiada Bueno, agua para lo que hacían. sí, de hecho, digamos, ese es un problema con la síntesis por condensación, debido a que el producto pues sale húmedo, entonces pues necesitas secarlo. El problema es que si tú lo secas, por ejemplo, si tienes si tu subproducto es ácido clorhídrico y nada más lo secas, pues vas a tener impregnado a las fibras, pues ese remanente, ¿no? Digamos, del ácido clorhídrico. En algún momento te podría inducir a lo mejor a una ligera degradación de la misma fibra. Necesitas forzosamente limpiarlo, sí, con agua. En algunos casos hay una serie de tinas, digamos. Haz de cuenta que las fibras haz de cuenta que se están enrollando las fibras y pasan por un, digamos, por un canal de agua, ¿no? Bueno, artificial, ¿no? Pero los haces pasar por un canal de agua y bueno, ya no desperdicias pues todo el chorro, ¿no? Sino más bien tienes el agua contenida, pasa la fibra por ahí a medida que se va enrollando y ya pues se va limpiando, ¿no? Después pasan por una secadora. Ya pues a medida que el agua se va contaminando, pues pues la vas cambiando, ¿no? Digamos en vista de tratar de pues desperdiciar lo menos posible agua. Pero ese es un inconveniente de la síntesis por condensación. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Ya quedó? Ya quedó. Sí, porque se me había olvidado. No, no se preocupe. Pero luego lo hice rápido y creo que... Qué bueno. Sí, todo Pero salió en ya te orden. avisaron que ya. Sí, ya. Perfecto. Confirmado. Gracias, Dale, gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Perdón, ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, jóvenes, pues vamos a dejarle aquí. Ahora sí, ya el día de mañana entramos con poliuretano. Que tengan bonita tarde, nos vemos mañana. Gracias, profe, hasta mañana. Que esté bien. Cuídense, que descansen, que tengan bonita tarde. Igualmente. Nos vemos, adiós. Gracias, profe. Cuídense, adiós. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, hasta luego.